Jóvenes presentes, jóvenes asistentes a la clase de filosofía. Bien, vamos a comenzar la clase del día de hoy explicando cuál es el siguiente desarrollo que vamos a tener aquí ya hasta el término del ciclo al respecto de la temática que tenemos que estudiar. Bien, ustedes recuerdan quizás que en la primera clase de filosofía habíamos hablado al respecto de las disciplinas filosóficas. Habíamos dicho que la filosofía tiene una característica, ¿no? La de ser totalizadora, ¿bien? O sea, que su objeto de estudio es la totalidad de lo existente. Sin embargo, esto no significa que la filosofía va a estudiar a todo lo que estudia, ¿no? A todo el cosmos, profesor, ¿no? A todo el universo desde una perspectiva, pues, desordenada, ¿no? Sino que va a hacerlo a través de una subdivisión temática la cual conocemos con el nombre de disciplinas filosóficas. Hay ciertas preguntas que por ser bastante cercanas se van a agrupar en un determinado esquema, ¿no? Y en este caso, bueno, vamos a hablar hoy día al respecto de dos disciplinas filosóficas que son sumamente importantes. La primera va a ser la nociología o teoría del conocimiento y la segunda va a ser la epistemología o teoría de la ciencia, ¿bien? Entonces comenzamos aquí, pues, jovencitos, por la nociología. ¿De dónde viene esta palabra, profesor? Bueno, como vimos la primera clase, ¿no? Y lo cual les dije que ustedes tenían pues que tener bien en claro. Bien, esta palabra viene de dos voces griegas, jóvenes. ¿Cuáles son esas dos voces griegas? Pues la primera, bien, es gnosis, bien, que significa conocimiento, y logos, que significa palabra en tanto palabra razonada, ¿no? O teoría, si quieres llamarle. Desde esta perspectiva, ¿qué podríamos decir? Que la nociología es la teoría que nosotros hacemos al respecto del conocimiento para poder determinar cuál es su origen, si es que este es posible de alcanzar, no es posible de alcanzar, su naturaleza, cuáles son las partes del conocimiento, cuáles son sus características, cuáles son sus elementos fundamentales y múltiples cuestiones similares, ¿bien? Todas tratando al respecto del conocimiento. Ahora, hay un término que está indisolublemente ligado, ¿sí?, a la teoría del conocimiento. Y este término, pues, lo conocemos con el nombre de verdad, ¿no? ¿Qué cosa es la verdad? ¿Es posible alcanzar la verdad? Nosotros vemos que la verdad es cuestión de una coherencia lógica, es una adecuación con los hechos. ¿Qué significa, profesor, que algo sea verdad? Bueno, también es algo que se estudia desde la perspectiva de la nociología. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a definir qué cosa, jóvenes, es el conocimiento. El conocimiento, jovencitos, es un constructo. ¿Bien? El conocimiento necesita que haya un sujeto que lo esté construyendo para que pueda existir. No existe conocimiento fuera de un sujeto. O sea, no es que tú puedas ir por el mundo, ¿no? Y decir, ah, mira, sí, me he encontrado acá, no, 3 kilos de conocimiento. No, no funciona de esa manera, ¿bien? Conocimiento es la representación adecuada del objeto, ¿bien?, por parte de un sujeto. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los siguientes elementos. Un sujeto, que es la persona que está utilizando sus sentidos o quizás su razón para conocer algo, ¿bien? Tenemos un objeto que está siendo conocido por ese sujeto y tenemos una representación mental o imagen que es el resultado, ¿bien?, de la operación que realiza el sujeto sobre el objeto, ¿bien? Vamos a ver aquí, quizás de manera gráfica se pueda entender mejor. ¿Bien? Tú cuando estás conociendo un arbolito, conociendo una persona o conociendo lo que sea que tú quieras conocer, vas a ser pues el sujeto cognoscente. ¿Bien? Imaginando que en este caso sea un árbol, el árbol va a ser el objeto cognoscible. ¿Bien? Y vamos a ver que tú del árbol, ¿bien?, no te vas a plantear pues una copia, ¿no? El árbol no va a entrar dentro de tu cabecita, sino que lo que sucede es que tú te vas a generar una imagen o representación mental de ese objeto, ¿bien? Como una especie de fotografía que albergas en tu sistema cognitivo. Entonces, esa es la operación del conocer, ¿no? Bien, es una representación adecuada, ¿bien? Es esta imagen o representación que se produjo tras este proceso, ¿bien? Cuando obviamente, profe, esto es pues
Cierto, ¿no? Cuando es una representación adecuada, sin que haya habido pues algún error de por medio, y así, bien, se construye el conocimiento. O sea, profe, es algo que está dentro del sistema cognitivo de una persona, bien, de un sujeto, un organismo, vamos a llamarle, ¿ok? El organismo capta, ¿no? El medio externo, bien, a través del exterior, ¿no? De ciertos órganos sensoriales que tiene, y se genera una imagen o representación mental. Bien, jóvenes, eso es lo que sucede con el conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver que el conocimiento, bebés, tiene ciertas características, ¿ya? La primera es que es objetivo, que muestra los hechos tal cual estos son. ¿Libres de qué? Libres de las interpretaciones, deseos u opiniones que se presente cada persona. ¿Bien? Es diferente, profesor, de la opinión que yo pueda tener. Por ejemplo, conocimiento será decir la pared es amarilla. ¿Bien? A diferencia de decir la pared es bonita, ¿no? Que es opinión. ¿Bien? Por ejemplo, ¿no? O tú dices, pues, no sé, a ver, ¿no? Carlita mide 150 centímetros, eso es conocimiento, ¿ya? O en todo caso decir, bueno, ella es de baja estatura, ¿bien? Y otra cosa es decir, bien, porque es de baja estatura, ella es bonita. No, eso ya será pues una interpretación muy personal, muy subjetiva, ¿en base a qué? En base al conocimiento que yo he logrado de aquel objeto. ¿Bien, jóvenes? Entonces, eso es lo que tenemos que saber, ¿bien? El conocimiento es objetivo, ¿bien? No debería estar contaminado por las opiniones o aquello que nosotros esperamos, ¿sí? Luego vamos a ver la importancia de la objetividad del conocimiento cuando resolvamos preguntitas, ¿no? Preguntas amigables que he traído para el día de hoy. Aparte tenemos que es necesario, que solamente puede ser de un modo, y esto hace referencia a que, chicos, a que no se puede violar el principio de no contradicción aristotélico. ¿Qué es lo que nos dice el principio de no contradicción aristotélico? Bien, nos dice lo siguiente, que tú a la vez, niña, no puedes afirmar A, bien, y a la vez no puedes afirmar no A. Bien, a ver, sí, imaginando, ¿no? A ver, mire, imaginando, chicos, bien, 14 de febrero que ha pasado haciendo mucho, bien. Este es un salón, creo que mayoritariamente femenino. Entonces, chicas, pues, ¿no? O jóvenes aquí presentes, imagínense, pues, que escuchan, ¿no? O se dan cuenta de esa famosa frase, ¿no? Que es tan destructiva para la estabilidad emocional de algunos jóvenes. No me viene. Pucha, profe, no viene la regla, ¿no? Y hay riesgos de que haya quedado embarazada, pues, porque el 14 tuvo relaciones bien y quizás no ha sido tan responsable para cuidarme. ¿Ok? Bien. Ahora, tú vas, ¿no? Bien, esperas que pasen los 15 días del día donde te debió venir en tu último periodo y, bueno, te realizas la famosa prueba de sangre, que es la más, digamos, segura de todas en realidad, mucho más segura que cualquier test. Bien. Y efectivamente, ¿no? Bien, ahí te está esperando tu hermana mayor, que está enterada de la cosa antes de contarle a tu mamá, obviamente, ¿no? Bien, o el enamorado del joven, ¿bien? Y en este caso, pues, tú solamente puedes estar en uno de dos estados, ¿no? Solamente puede ser de una sola manera. O estás embarazada o no estás embarazada. No es que puedas estar un poquito embarazada, ¿bien? O eres o no eres en este caso. Bien, entonces solamente puede ser de determinada manera, ¿no? Bien, el profesor Muñante se conectó a su clase o no se conectó, ¿bien? Se conectó, pero tuvo problemas. Ya, ok, sí se conectó, pero quizás pudo tener algún problema de conectividad o algo, ¿no? Que regularmente aquí en este salón no pasa. Bien, entonces eso significa que sea necesario. Solamente puede ser de una manera. Tú no puedes afirmar a la vez esto de aquí. O es A, o estás embarazada, o es no A, no estás embarazada. Y esto no es lo mismo que decir, bien, A y B, por ejemplo. ¿Bien? B puede ser otra cosa. O sea, a nivel lógico puede ser algo completamente distinto, ¿no? Por ejemplo, ya A es ya, sí está en estado, profesor, la chica, y B es que, bueno, está preparada, ¿no? Para tenerlo, porque ella es una chica profesional, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, bueno, vamos a ver que A y B pueden darse a la vez, pero A y no A, no. Y B y no B tampoco, ¿ok? Bien. Solamente puede ser de una sola manera. Ahora vamos al hecho de que sea universal. O sea, para que un conocimiento ¿eh? sea considerado como conocimiento, repito, no tiene que estar pues bajo la influencia de la opinión, o sea, tiene que ser pues una representación válida para todos los sujetos, ¿bien? Y posible de ser verificada también por todos los sujetos. A ver, por ejemplo, que el calor es, digamos, la mejor temperatura, ¿no? Que el verano es la mejor estación.
Para algunos sujetos es válido, hay gente que le gusta mucho, mucho el calor, y hay gente a lo que no le gusta tanto, pues, el calor. Por lo tanto, si es válido para unos y no es válido para otros, en este caso, pues, no será conocimiento, ¿bien? Pero si es que yo te digo esto de aquí, por ejemplo, 2 más 2 es 4. Entonces vamos a ver que esto es universal. Esto tiene que ser válido para todos los sujetos que sean capaces de realizar operaciones matemáticas, ¿bien? Esto no está sujeto otra vez a opinión, ¿bien? Entonces ya se está pues lejos del punto de vista particular de cada quien. Tú puedes tener las opiniones que a ti te den la gana, pero 2 más 2 sigue siendo 4, ¿no? Entonces aquí tenemos que también recordar que existe una diferencia pues entre hechos y opiniones, ¿bien? El hecho simplemente es, la opinión puede ser verdadera o falsa, una proposición puede ser verdadera o falsa, ¿bien? En cambio, el hecho simplemente está siendo, ¿bien? 2 más 2 es 4, profesor, y esto de acá, pues, ¿no? Está libre de interpretación personal. Es algo que hagas, pues, ¿no? Esos juegos que se hacen en matemática, ¿no? Que al final lo expanden y luego cuando lo vuelven a contraer ya es otro el resultado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que a efectos prácticos normales, ¿sí? Esto es, pues, universal. ¿Bien? Y aparte también fundamentado, que yo puedo mostrar pruebas, ¿bien? O en todo caso demostraciones lógico-matemáticas. Por ejemplo, profe, ¿bien? Yo presento una prueba empírica, ¿no? De que he estado, por ejemplo, ¿no? Dictando, ¿bien? El día miércoles, ¿no? Bien, a las 4 de la tarde, ¿ok? Que es el salón que tengo con ustedes, ¿bien? Y tengo pruebas empíricas, queda la grabación, queda mi asistencia, queda el chat, queda todo, ¿no? Entonces, bueno, si una persona me comienza a reclamar, quizás, ¿no? De manera un poco efusiva, ¿qué dónde has estado? ¿Por qué no me has contestado el teléfono? ¿Qué esto, que el otro? Ok, tengo pruebas empíricas para fundamentar que yo he estado, ¿bien? Dictando clases ese día a esa hora, ¿bien? O quizás también en algunos casos puedes demostrar matemáticamente, ¿no? La verdad que tú estás sustentando. Bien, por ejemplo, a ver si es que alguien te dice, ¿no? A ver, ¿tú cómo sabes, bien, que si yo suelto un cuerpo de 5 metros de altura, por ejemplo, ¿no? Y este cuerpo tiene determinada masa, va a caer con esa velocidad, ¿no? ¿Acaso tú eres brujo para saber que va a hacer eso? Y tú le vas a decir, no, oye, existe una ciencia llamada física que describe matemáticamente el movimiento de la naturaleza, de los cuerpos. Y yo te puedo mostrar matemáticamente a través de una fórmula que esto va a ser así. ¿Ve? O sea, no necesariamente también siempre va a ser pruebas empíricas, ¿no? O en la universidad, cuando estudies, pues, ¿no? O quizás vas a tener una carrera muy relacionada con las matemáticas, ingeniería, por ejemplo, ¿ven? Lo que te va a pedir el profesor no es que tú halles el resultado, sino te va a pedir la demostración de por qué ese es el resultado. O sea, el profesor te va a dar un ejercicio y te va a dar la respuesta. ¿Sí? O sea, si quiere, él te da la respuesta, le da igual, porque lo que él va a medir es el procedimiento, la demostración de por qué llegas tú a esa respuesta, ¿no? Y te da una hoja y tienes que escribir por este axioma, se cumple esto, se cumple esto, se cumple esto, y después la demostración lo que te van a evaluar en realidad, ¿no? No es si sale 5, ¿no? O si sale X más uno o lo que sea, ¿bien? Entonces, bueno, el conocimiento tiene que poder mostrar ciertas pruebas, ¿no? Empíricas o demostraciones. Bien, bien, bien. Entonces, avanzamos, jovencitos, ¿bien? A ver, aquí viene la parte un poco más abstracta, quizás, un poco más compleja de este tema, pero vamos a ver que si se explica adecuadamente es comprensible. ¿Qué clases de conocimiento existen? Bueno, vamos a ver que la primera clasificación es por su relación con los sentidos. Y según su relación con los sentidos, existen dos tipos, el conocimiento sensorial y el conocimiento racional. Sensorial, quizás es, digamos, ¿no? Bien entendido por ustedes, los sentidos, chicos, la vista, ¿no? Profesor, ya yo veo a mi enamorada, ¿ok? Se cambió el pelo, bueno, ya, conocimiento sensorial, ¿no? La audición, por ejemplo, profesor, yo escucho que a lo lejos, ¿no? Hay una corneta, ¿no? Ya muy probablemente pues sea el heladero que está viniendo, ¿no? El gusto, mi hermana cocinó, se le pasó la sal, qué feo, ¿no? Bueno, conocimiento sensorial y así sucesivamente. Conocimiento racional, ¿bien? Vamos a ver que es pues a través de la inferencia o a través de la llamada deducción, ¿no? Y esto de acá siempre nos permite ir más allá, pues, ¿no? De los propios sentidos. A ver. Sorry, bien, sorry. Bien, imaginando pues que tengamos, ¿no? A ver, chicas, ¿no? El caso de un joven, ¿ok? Y a ti en los sentidos, bien, te dicen, pues, ¿no? Y tú lo encontraste por la calle y para comenzar, bien, te lo encuentras y él se pone sumamente rojo, ¿ok?
está enamorado, ¿no? Y se pone sumamente rojo, ¿bien? Para empezar, hay un cambio en su tonalidad de piel. Luego, percibes, ¿no?, a través de tu audición que su hablar es bastante tropezado, está tartamudo. Ya, ok, está tartamudeando, pero probablemente está un poco nervioso. Ahora, tú te acercas a él por si acaso y lo abrazas, ¿bien? Y sientes un aroma, ¿bien? A perfume de mujer, ¿bien? Y luego, por allí, ¿no? Por allí, ¿bien? Le revisas, ¿no?, el cuello, ¿no?, del polo, camisa, cuello que tiene y te das cuenta, pues, que hay marca de labial. Eso es lo que te informan los sentidos. Pero en base a tus inferencias, niña, en base a tus deducciones, tú podrías llegar a alguna conclusión. ¿Sí o no, Daria? ¿Sí o no, Maricielo? ¿Sí o no, Karina? ¿Bien? Claro que sí, ¿bien? Carmen, ¿no? Carmen Cristel. Puedes llegar quizás a una conclusión, ¿no? Y ustedes saben a qué conclusión podrían llegar en base a eso, ¿no? A ciertos razonamientos, ¿no? A ciertas deducciones que ustedes pueden hacer, ¿no? Y la clásica comienzan los reclamos y toda la vaina, ¿bien? Entonces, no solamente es de los sentidos, ¿no?, sino también podemos conocer a través de la razón, ¿bien? O quizás algo simple, ¿no? Por ejemplo, si es que yo tengo, pues, bien, un caso de que, a ver, he comprado, por ejemplo, ¿no? Y he pagado con Yape, ¿no? Y yo sé, pues, que en mi cuentita de Yape, no sé, pues regularmente cargo alrededor de 100 soles, ¿no? Imagino que tenía 100 soles, ¿bien? Vamos a ver allí. Y yo he pagado algo que es 20 soles, ¿bien? Entonces no necesito, pues, estar entrando de nuevo a la cuenta para saber que si es que todo ha salido normal, no había ninguna estafa ni nada por el estilo, ¿bien? Lo que me queda es 80 soles, ¿bien? Simplemente lo saco calculando nada más, ¿bien?, el monto que tenía anteriormente con el monto que acabo yo de pagar, ¿bien? Entonces va a ser una deducción racional y va a ser, pues, también conocimiento, ¿sí? En este caso será una demostración matemática, ¿bien? Esa es la primera clase, por su relación con los sentidos. Ahora vámonos a la segunda clase, por su relación con el objeto. El conocimiento intuitivo, ¿bien?, no tenemos que entender intuición como presentimiento, ¿no? Por si acaso, ¿bien? El conocimiento intuitivo es aquel conocimiento que es inmediato, ¿bien? Que no requiere dar vueltas para tenerlo, ¿sí? A ver, el ejemplo que te estoy poniendo, ¿sí?, en este caso es un ejemplo empirista, ¿ya? Luego vamos a ver por qué, ¿bien? O sea, por ejemplo, ¿no? A ver, si un niño dice, no, que, a ver, no, pero ¿por qué no? Si, ¿por qué mi mamá dice que me aleje de ahí, ¿no? Porque me voy a quemar. Y el niño, pues, agarra, se acerca al fuego y efectivamente le quema, conocimiento inmediato, no conocimiento intuitivo directo, ¿bien? No va a mediar en este caso ningún razonamiento. Y el conocimiento discursivo, ¿bien?, es un conocimiento mediato indirecto. Como te dije hace rato, ¿bien?, tú puedes deducir, ¿no?, que una persona, si el profe le duele la cabeza, ¿no?, ha perdido el gusto, ¿no? No es necesario, puede hacer una prueba, ¿no?, seriológica para sospechar, ¿no?, tener casi la certeza, ¿bien?, de que quizás está con COVID, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que yo te acabo de decir es según el empirismo, ¿bien? El conocimiento intuitivo es yo conozco de manera inmediata. Bien. Para el empirismo, lo que yo conozco de manera inmediata es aquello que proviene de mis sentidos, pero para el racionalismo de René Descartes, las intuiciones, las captaciones directas, no van a ser necesariamente lo que proviene de los sentidos, ¿bien? Si ustedes recuerdan la clase de filosofía moderna, recordarán que para René Descartes la intuición es racional. O sea, profe, que lo que tú conoces, ¿bien?, de manera inmediata, lo conoces mediante tu razón. Y aquí tenemos, pues, al cogito, ¿no? El yo pienso, ¿no? Por eso tengo garantía de que estoy existiendo, ¿bien? Puedes saber de manera inmediata que estás existiendo. ¿Cómo? Simplemente al pensar cualquier cosa, ¿no? Hay un yo cognoscente, ¿bien?, que está ahí detrás. Entonces, para los empiristas, el conocimiento intuitivo es el conocimiento sensorial, y para los racionalistas, el conocimiento intuitivo es el conocimiento de la razón. Y también sucede acá lo mismo, en el conocimiento discursivo. Para los empiristas, el conocimiento, ¿sí?, discursivo, o sea, aquel que es tras una serie, ¿no?, de pasos, es inmediato, es indirecto, es el conocimiento racional. ¿Bien? Claro, porque el de ellos es el inmediato. En cambio, para los racionalistas, el conocimiento del mundo recién yo lo voy a poder cimentar una vez que he realizado múltiples inferencias lógicas, racionales, para llegar a la conclusión de que el mundo existe. Entonces, para los racionalistas, el conocimiento de los sentidos es un conocimiento discursivo indirecto.
Porque, claro, René Descartes al final llega a afirmar que el mundo sí existe, ¿no? O sea, duda de que existe el mundo, pero luego afirma que sí existe, pero dice, el mundo existe, pero no porque yo lo pueda captar mediante mis sentidos, sino porque yo he podido establecer racionalmente que esto es así. Y ya luego, cualquier cosa que venga en mis sentidos, como yo primero he dado ese paso de haber dicho que el mundo existe por una deducción racional, ya luego cualquier cosa que venga de mis sentidos, ya yo puedo confiar más o menos en estos, ¿no? Porque ya he establecido previamente que esto es así, ¿no? Que el mundo sí existe. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con esto acá, ¿sí? Mucho, mucho cuidado con esto acá. Bien, chicos, entonces avanzamos, ¿bien? Hablamos pues ahora al respecto del conocimiento por su relación con la experiencia, ¿bien? ¿Qué significan estas categorías, profesor, de a priori o a posteriori? A ver, tenemos que resolver esto explicando ¿a quién? Explicando a Immanuel Kant, ¿ok? Vamos a ver pues los juicios que él propone, ¿sí? Vamos a ver esto que es necesario, bien, para todo modo. A ver, vamos a ver a Kant, ¿bien? ¿Qué es lo que nos propone Kant, profesor, con respecto a los juicios? Mira, él afirma que los juicios son aquello que nosotros predicamos de un objeto, ¿bien? Y existen dos grandes tipos de juicios a nivel nociológico. Tenemos al famoso juicio analítico y al famoso juicio sintético. Y estos pueden ser a su vez de las clases que tú ves acá. ¿Ven? Ya. El analítico, ¿qué característica tiene? De ser un juicio a priori. ¿Qué significa, profesor, que sea a priori? Que yo puedo establecer este conocimiento antes, ¿bien? De la experiencia. O sea, no necesito de la experiencia para establecer el conocimiento. Y si no necesito de la experiencia, entonces ¿de qué me valgo? Me valgo de la razón. ¿Bien? Lo que sucede en el juicio analítico es que este de acá, ¿ven? En este de aquí, el predicado ya se encuentra incluido en el sujeto. Mira, simple, ¿eh? Si yo te digo la siguiente oración, el siguiente juicio, la pelota, ¿bien? Es redonda, ¿ok? Tú dirás, profe, esto es una redundancia, ¿no? Y claro, porque del análisis de la pelota, ¿no? Bueno, pelota de fútbol en este caso, desde el análisis de esto se puede obtener, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Y una de ellas es que es redonda. Entonces, este predicado, el hecho de que es redonda, ya se encuentra incluido en el concepto de pelota, ¿no? O si yo te digo, el cuadrado tiene 4 lados. Lo mismo, ¿no? El que tenga 4 lados ya se encuentra incluido en el concepto, en la definición de cuadrado. Entonces aquí no se añade pues nueva información, ¿ok? Bien, y como no se añade nueva información en el juicio analítico, entonces el conocimiento a priori, en este caso, bueno, vamos a ver que es antes de la experiencia, porque tú ya sabes, ¿no? Que es que tiene 4 lados por ser un cuadrado, ¿no? Si te dicen, ¿ven? Es un terreno cuadrado, ¿bien? El que tu papá va a comprar, por ejemplo, ¿no? Ya, ok. Entonces tú ya sabes, bueno, que tiene 4 lados que son iguales, ¿no? ¿Bien? Antes de siquiera ir a verlo, ¿bien? Entonces, no necesitaste de la experiencia, ¿bien? Es un conocimiento a priori. ¿Por qué? Porque forma parte de un juicio analítico, ¿no? Simplemente descompones el concepto y los conocimientos que se obtienen, bueno, vamos a ver que está allí. Ahora, aparte, bebé, chiquito, chiquita, existe el juicio sintético. Y aquí ya vemos que el predicado ya no está incluido dentro del sujeto. Es decir, que sí se añade nueva información. Bien, por ejemplo, profesor, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, vamos a tener el siguiente enunciado. ¿Bien? A ver, quizás, ¿no? En este momento, bien, en este momento, ¿sí? Karina Margarita, por ejemplo, ¿no? Quizás ella está con un polo blanco, ¿bien? Entonces ya, yo voy a enunciar ese juicio, ¿ok? La definición de Karina Margarita, la definición de ella como persona, no es pues que siempre va a estar todos los días con un polo blanco, ¿no? Quizás luego está con un polo amarillo, luego verde, luego celeste y así sucesivamente. Entonces, como este juicio sí me añade nueva información, ¿bien?
Vamos a ver que esta puede ser de dos maneras. A través de un conocimiento a posteriori o a través de un conocimiento a priori. Vamos a comenzar con esto de acá de a posteriori. Profesor, a posteriori significa después de, ¿no? Sí. ¿Después de qué, profe? Después de la experiencia. Entonces, el conocimiento a posteriori es aquello que yo puedo verificar mediante la experiencia y es válido recién una vez que yo he captado mediante mis sentidos. Bien, conocimiento empírico, pues, ¿no? Lo que yo obtengo después de la experiencia, fáctico, si quieres, ¿no? En este caso, chicos, bien, para yo saber, pues, ¿no? Si es que, o para nosotros saber si es que su compañera, bien, está con un polo blanco, bueno, le podemos pedir que prenda la cámara, ¿no? Y ella efectivamente, pues, mostrará, no, profe, yo estoy, pues, con, por ejemplo, un polo negro, ¿no? Entonces, bueno, habremos, pues, confirmado que ese enunciado es falso, o quizás sí, ¿no? Quizás si esté con un polo blanco, habremos confirmado que ese enunciado es verdadero, ¿sí? Pero todo lo hacemos mediante la experiencia. U otro caso, ¿no? Bien, por ejemplo, tu mamá te dice, ¿no? Oye, mira, hijo, afuera hay unas luces medias raras, ¿no? Que están dando vueltas en el cielo. Entonces, a ver, ¿no? Entonces sales, ¿no? Por la ventana o sales de tu casa, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Ves que hay unas luces medias extrañas por ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿ven? Tú lo habrás confirmado mediante la experiencia, ¿bien? Y obviamente la definición de cielo no es que siempre vayan a haber allí luces extrañas, ¿no? Estás añadiendo nueva información, por eso es que es sintético. Ahora, pueden existir juicios sintéticos que añadan nueva información, pero que no necesariamente se vayan a confirmar mediante la experiencia, sino que también existen juicios sintéticos que son a priori. O sea, que yo puedo confirmar mediante simplemente el razonamiento. Pero, profe, ¿no que los a priori eran analíticos? O sea que eran como que redundancia, ¿no? De un objeto ya, pelota redonda, ¿no? Cuadrado de 4 lados, triángulo de 3 lados. Ya, como te digo, conocimiento a priori significa antes, ¿no? A priori, profe, antes de la experiencia. ¿Y cómo puedo encontrar un conocimiento, profe, que sea, que añada nueva información al sujeto? ¿Bien? Sin utilizar la experiencia. ¿Cómo lo compruebo? ¿Bien? Lo compruebas con la razón, pues. ¿Bien? No necesitas de la experiencia, sino de la razón. Ejemplo, esto de acá, profesor. Mira, a ver, imaginando que tú vas a ser arquitecto, ¿no? Ingeniero civil, imaginando pues que tienes un terreno, ¿bien? Y tú sabes, ¿no? Tú sabes, ¿bien? Están informado que, o tú mismo lo miras, ¿no? Ya. Esto de acá, para empezar, es un terreno, ¿bien? En ángulo recto, y esto de aquí, pues, medirá unos 30 metros, ¿no? Tú quieres hacer una valla, ¿no? Una cerca, ¿no? En ese terreno, ¿bien? Una persona de mucho dinero, ¿bien? Y esto de acá, profesor, mide, pues, 40 metros, ¿bien? Entonces, no necesitas medir de punta a punta para saber con cuántos metros de valla lo tienes que cerrar, ¿no? O sea, simplemente por una relación matemática sumamente básica, profesor, nosotros podemos saber, pues, que esta valla, ¿no? Este alambrado que yo voy a hacer o lo que sea que yo construya allí, tiene que medir, pues, 50 metros. Si este es un ángulo recto, este es 30, este es 40, efectivamente, esto va a medir 50, ¿bien? Entonces, ¿es conocimiento que está añadiendo nueva información? Sí. ¿Pero necesitaste de la experiencia para saber que esto es 50? No. ¿Qué necesitaste? De mi razón. Entonces, por eso es que es conocimiento sintético a priori. ¿Bien? Entonces ya sabemos qué significa a priori y a posteriori. A priori antes de la experiencia, a posteriori después de la experiencia. Y hemos aprovechado, bien, hemos aprovechado para hablar al respecto de los juicios de Kant. Kant, que tan importante es para la teoría del conocimiento en general. Bien, jóvenes, entonces seguimos. Bien, si hay dudas, preguntas, me las pueden hacer, porque ahora vamos a pasar a hablar al respecto de los problemas nociológicos, ¿no? ¿Qué problemas hay en teoría del conocimiento? ¿Cuáles son las preguntas más importantes? Pues vamos a verlo a continuación. Los problemas más importantes, jóvenes, son los siguientes, ¿bien? El primero es por la posibilidad del conocimiento. O sea, ¿es posible realmente para los humanos el conocer? ¿Bien? O sea, ¿puede un ser humano realmente conocer el objeto? Y hay distintas posturas. La primera postura que tenemos que analizar es el dogmatismo. El dogmatismo cree que todo sujeto es capaz de conocer la verdad de manera absoluta y de manera objetiva, o que tiene un método o que tiene una manera él, ella,
de conocer la verdad de manera absoluta y objetiva. Bien, por ejemplo, bien, es muy conocido por todos que la religión cristiana se basa en dogmas. Claro, ellos consideran que el conocimiento que es posible pues de dogmatizar, bien, no proviene del ser humano, ¿no? Sino proviene de nuestro Señor, ¿no? De Dios, profesor. Entonces ellos son dogmáticos porque ellos creen tener la palabra de Dios y ellos pues dicen que la palabra de Dios es verdad de manera absoluta. Bien, ok, es un dogmatismo religioso, pero también existen otros tipos de dogmatismo. O sea, no creas que solamente el religioso va a ser dogmático, por si acaso, ¿ah? No, no, no. También hay gente que cree tener la verdad absoluta al respecto de las cosas, ¿no? Por ejemplo, a ver, imaginando pues alguien que te diga que la historia es exactamente tal cual se ha escrito en los libros de historia, ¿no? Ah, tú quizás le vas a decir, pero ¿estás seguro? Pueden haber variaciones, está sujeto quizás a la interpretación del historiador, ¿no? No, no, son las cosas tal cual, yo te las digo tal cual han sucedido. No sé si ustedes siguen esa serie, chicos, ¿no? Que yo siempre cito de vez en cuando, porque sirve para dar ejemplos, ¿no? Shingeki no Kyojin, no sé si es que habrán visto el último capítulo, ¿no? Claro, en esta serie, en el último capítulo, una de las protagonistas, bien, comienza a debatir con otra al respecto de cómo se han dado los hechos, ¿no? Acerca de quién es el bueno y quién es el malo, bien, Gaby, ¿no? En este caso. Y le dice, pues, a su interlocutor, ¿no? Que las cosas han sido de esta manera, no, 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 ustedes, no, tu pueblo ha matado a tanta cantidad de gente, bla, 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 bla. Bien, como si fuera poseedora de la verdad absoluta, sumamente dogmática, bien, sumamente dogmática, ¿no? Me hace recordar a la mitad de los tuiteros, ¿no? A la mitad de los tuiteros que también se ponen en ese plan, ¿no? Ellos quieren tener la verdad absoluta, ¿no? Entonces, bueno, ese es el dogmatismo, ¿bien? Sea donde creas que viene la verdad absoluta, ¿no? De tu tesis filosófica, de la opinión de tu influencer o de lo que tú crees que sea. Por contraposición al dogmatismo, tenemos al escepticismo, que nos afirma que no, el conocimiento no es posible de alcanzar. Estás loco, el conocimiento no se puede llegar a él. ¿Bien? No hay plena confianza en las facultades del sujeto para conocer. Y esto a su vez se divide en dos. ¿Bien? La actitud escéptica radical de Pirrón de Ellis te va a decir que no, ¿bien? Que nosotros no debemos ni siquiera de realizar juicios al respecto de la realidad, ¿no? ¿Qué es un juicio? Es un enunciado, ¿no? Yo digo, la pelota es verde, ¿no? ¿Bien? O yo digo, esta chica es buena, por ejemplo. Entonces, Pirrón de Ellis pertenece a la época helenística. Y si ustedes recuerdan, en la época helenística, ¿qué era lo que se buscaba? Lo que se buscaba era la felicidad. Entonces, Pirrón te dice, bien, para alcanzar la ataraxia, la tranquilidad del alma, la felicidad, nosotros debemos de abstenernos de emitir juicios, bien, de decir algo al respecto de la realidad porque nos podemos equivocar, bien. Por ejemplo, amigo, ¿no? Por ejemplo, tú quizás pues emitiste un juicio, ¿no? Con respecto a tu anterior pareja y dijiste, ¿no? No, que bueno, ella mira, ¿no? Es bonita, por lo tanto debe ser buena, ¿no? Se le ve tierna, por lo tanto debe ser fiel. Y bueno, te diste cuenta luego que por creer que tenías la verdad al respecto de ella, terminaste confiándote, terminaste entregando tu corazón y luego terminaron destruyendo tu corazón. ¿Todo por qué? Te dice Pirrón. Todo porque no te abstuviste de emitir un juicio. Todo porque no practicaste la epogé, ¿no? Que es no afirmar que algo es verdadero, que algo es cierto. ¿Bien? ¿Ok, profesor? Entonces ya cuando yo practico la epogé, no digo juicio acerca de nada. ¿Cómo es ella? ¿Es buena? Bueno, me parece, pero quién sabe, ¿no? ¿Bien? Entonces no hay una verdad que tú estés enunciando, ¿bien? Y el relativismo, ¿bien? Sofista es otro tipo de escepticismo. No sé si es que ustedes se recuerdan de Protágoras, ¿bien? El que me planteó la tesis de la homomensura, que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Ya? Eso será, ¿bien? Un escepticismo relativista. ¿Bien? Un escepticismo relativista. ¿Bien? En este caso, pues, ¿no? Tendremos, ¿no? Esa famosa frase de Protágoras, ¿no? Entonces, cada quien tiene su propia verdad, ¿bien? Tú tienes tu verdad respecto a los hechos, yo tengo mi verdad, cada quien tiene su verdad y al final nada es verdad, ¿bien? Bueno, vamos a ver que también los sofistas caen en eso, ¿no? Caen en eso de un relativismo bastante marcado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Aparte, ¿no? De las representaciones que han habido de Pirrón de Elis a lo largo de la historia, tenemos pues que hablar al respecto de una tercera postura, ¿bien?
que en este caso es el criticismo, ¿ok? ¿Qué significa, profesor, esta postura de criticismo y quién la plantea? Bueno, la plantea Immanuel Kant, ¿bien? ¿Qué es lo que nos dice Immanuel Kant? Él nos habla al respecto de qué. Nos habla al respecto que está bien, ok, sí es posible alcanzar el conocimiento, pero el conocimiento de las cosas no va a ser absoluto. Tampoco es que sea relativo, ¿ah? Bien, pero tampoco va a ser bien del todo absoluto. ¿Por qué? Porque nosotros solamente podemos conocer, bien, de un objeto la representación que podemos hacer de este, ¿no? O sea, la manera en la que se nos aparece. A eso le llamamos, ¿qué cosa? Bien, a eso le llamamos fenómeno, ¿sí? Ahora, el objeto tal cual es realmente la cosa en sí que le llama Kant, bien, el llamado noumen, ¿no? No es posible de conocer, bien, por absolutamente nadie, ¿no? Nadie llegará, pues, a saber cómo es el 100% de las cosas, ¿no? Cómo, pues, que serán las cosas en realidad. Entonces, de esta manera, sintetiza y supera ambas posturas, ¿no? La postura del escepticismo y la postura del dogmatismo. ¿Bien? Y acá hemos puesto una representación gráfica, ¿no? O sea, esto es verdad, ¿no? Y esta es la verdad, ¿no? ¿Bien? O sea, considera siempre antes de hablar, ¿no? Quizás la representación que se hace a alguien de la realidad depende de sus ideologías políticas, depende de muchas cosas, ¿no? Bien, y bueno, vamos a ver que al final de cuentas, ¿sí? Al final de cuentas, la verdadera realidad nadie la va a poder llegar a conocer al 100%. Bien, eso es Kant. Ahora, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos aquí el mapa conceptual ya tipo para repasar, ¿no? Bien, todos ustedes, chicos, ya que están en módulo avanzado, deberían ser capaces de poder, bien, dibujar este esquema, ¿no? Este esquema conceptual sumamente simple, bien, de memoria, ¿no? Cuando te preguntan, ¿es posible conocer la realidad? Entonces tú ya sabes que hay tres posturas. Dogmatismo, escepticismo, criticismo, ¿no? Y ya hemos explicado qué significa cada una. Ahí te lo dejo, bien. Creo que sería muy productivo para ti que lo tenga siempre en cuenta. Bien, jóvenes, entonces vamos a hablar ahora al respecto del problema por el origen del conocimiento. ¿Cuál es la fuente del conocimiento humano? ¿Va a ser la razón? ¿Va a ser la experiencia? ¿Una mezcla de ambos, tal vez? ¿Bien? ¿Dónde es que se inicia el conocimiento? Vamos a tratar pues de explicar cuál es la fuente de este. ¿De dónde proviene el conocimiento? Y ustedes conocen que la primera respuesta es la de René Descartes, ¿bien? La conocida pues con el nombre de racionalismo, ¿bien? Que la razón nos puede dar conocimientos que sean universales, o sea, nos puede dar incluso ideas verdaderas, ¿no? Que sean 100% verdaderas o evidencias que le va a llamar el mismo René Descartes, ¿sí? Entonces, una vez que hemos alcanzado estos conocimientos bien universales, válidos en el 100% de los casos, con la razón, dicen los racionalistas, vamos a poder trabajarlos bien y deducir el resto de conocimientos bien que van a configurar pues la totalidad de lo existente. Ahora, hay ciertos conocimientos, ciertas ideas que van a provenir, bien, ya como se dice, de fábrica con el sujeto. Y estas son las famosas ideas innatas, ¿no? Bien, claro que se habla pues de un innatismo. El primero en plantear algo de este tipo, ¿no? Algo similar a lo que estamos explicando es Platón. Ustedes recuerdan, con su teoría del mundo de las ideas. Platón, siempre, ¿no? Menciono Platón, ni bien menciono Platón, al toque hago este dibujo, ¿no? Plin, plin. Mundo ideal, profesor, mundo sensible. Y si ustedes recuerdan, el alma estuvo aquí en el mundo ideal, ¿bien? Conociendo todas las cosas que habitan aquí. Y cuando cae al cuerpo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, bien, cae al cuerpo y ve un objeto supuestamente por primera vez, pero no es que lo esté conociendo, lo está recordando, porque el alma ya tenía ese contenido dentro de ella, solamente le hacía falta recordarlo, ¿bien? Y también, pues, tenemos a René Descartes, ¿no? Cuya fotografía, bueno, cuya pintura, ¿no? Ves tú ahí, ¿bien? Y Leibniz también, otro gran representante del racionalismo. Entonces, el conocimiento proviene de la razón, racionalismo, profe. Bien, ahora tenemos el empirismo, ¿no? Este es un repaso de la clase de moderna, ¿no? Que aquí se habla bastante al respecto de la nociología. Bien, con Johncito Locke, profe, tenemos que todo conocimiento proviene de dónde? Proviene de la experiencia, es decir, de los sentidos. Bien, o sea, profe, si todo el conocimiento proviene de la experiencia, ¿qué pasa con las ideas innatas? Pues te va a decir Locke que las ideas innatas no existen. Bien, lo que existe al momento de que un ser humano nace no es ningún contenido previo, sino que el ser humano nace, bien, siendo una
tabula rasa, ¿no? Siendo una hoja en blanco que tiene que ser llenada, ¿no? Obviamente, profe, no siempre se va a quedar en blanco. Entonces tiene que ser llenada a través de ¿qué? ¿Cuál es el lápiz que escribe en esta tabula rasa? Bueno, esa es la experiencia, te dice, ¿no? Entonces lo que conocemos, lo hemos conocido gracias a la experiencia. Y aparte el log, bien, tiene pues, como se dice, un seguidor, ¿no? Más radical todavía, que es el mismo Hume, ¿no? El cual te afirma que solamente existen las impresiones y las ideas que nos hemos generado de estas. ¿Bien? Ahora, jovencitos, tenemos una tercera postura. La postura también del criticismo kantiano, ¿no? Aquí estás viendo, pues, un cuadro, ¿no? De Kant. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bien, como habíamos visto, pues, en la clase de filosofía moderna, ¿bien? Vamos a ver que tanto los sentidos como la razón son fuentes del conocimiento, ¿ok? ¿Qué es lo que nos da los sentidos? Los sentidos, ¿bien? Nos permiten captar las cualidades de los objetos, ¿bien? Y vamos a ver, pues, que en este caso lo va a hacer a través de dos categorías básicas, ¿no? Las categorías a priori de la sensibilidad, que llama Kant, que son el espacio y el tiempo, ¿bien? Entonces tenemos acá, profesor, que primero nosotros procesamos la cosa a través de los sentidos. Primero llega el estímulo, profesor, a nosotros, ¿bien? Y luego ya recién la razón los va a procesar, ¿bien? Primero son los sentidos, la sensibilidad, y luego es la razón o también lo que él llama el entendimiento. Entendimiento y razón son términos distintos, ¿no? En Kant, pero vamos a ver que a efectos prácticos funciona, ¿no? Luego ya una tercera etapa de la razón. Pero en resumen, profe, sentido sí, razón, ¿no? Una parte racional pensada. Por una, los objetos se nos dan y por otro, los objetos los pensamos. Bien, y es muy similar a la clase de psicología de sensación y percepción, ¿no? Bien, un tema también que hemos visto pues anteriormente, ¿no? La percepción va a ser la interpretación que nosotros hacemos de los datos de los sentidos. Entonces, ambos, bien, razón y sentidos son fuentes del conocimiento y esto nos dice pues, bien, Kant, ¿no? Lo dice Kant. Y que al final también la razón nos puede proporcionar un conocimiento universal y necesario. Claro, claro que sí. Bien, claro que sí. Esos serán pues los juicios de la ciencia, ¿no? Hace rato estuvimos hablando, bien, de esto de aquí. Mejor te lo pongo, ¿sí? Estuvimos hablando de los juicios, bien, los juicios sintéticos a priori, ya. Para Kant, los juicios sintéticos a priori son juicios universales y necesarios. Y esto los obtenemos a través de la razón, pero procesando algo que entró primero por los sentidos. Entonces, los juicios de la ciencia, te dice Kant, y con ciencia se refiere pues al modelo de ciencia que es la física newtoniana, van a ser contenidos, ¿bien? Sintéticos a priori. Y estas sí van a ser, ¿bien? ¿Verdades de qué tipo? Bien, verdades de tipo universal, bien, conocimiento universal y necesario. Bien, jóvenes, entonces hemos, bueno, terminado con esta parte. Queda enseñarles, pues, aquí otra vez, ¿no? Este cuadrito, bien, bueno, este esquema conceptual, de nuevo, ¿no? Origen del conocimiento, tres posturas, racionalismo, criticismo, empirismo, ya cada una con su propia definición. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que irnos hacia dónde? Hacia las preguntas, jovencito, ¿bien? Tenemos que irnos hacia las preguntas. Vamos a ver la pregunta número 1, ¿ok? Dice, como introducción o nota preliminar, solo parece necesario indicar que existen dos troncos del conocimiento humano, ¿ok? Este es el conocimiento humano, ¿bien? Y van a ver, pues, dos troncos de donde estos provienen, ¿no? ¿Ok, profesor? El conocimiento humano entonces viene de dos lugares. A ver, pero desconocida para nosotros. Una es la sensibilidad, bien, y el otro es el entendimiento. A través de la primera se nos dan los objetos, a través de la segunda los pensamos, ¿no? Bueno, esto acá es lo que está diciendo, bueno, Kant, obviamente, ¿no? Así pues, en la medida en la que sensibilidad contenga representaciones a priori que constituyan la condición bajo la que se nos dan los objetos, te dije que son el espacio y el tiempo, pertenecerá a la filosofía trascendental, que es la filosofía de Immanuel Kant. Entonces, considerando el problema de la esencia naturaleza del conocimiento, el texto anterior hace alusión a qué. ¿Bien? Y tú estás buscando criticismo, ¿sí o no? Estás buscando criticismo, ¿por dónde está? Bueno, vamos a ver que en este caso también hay otras maneras de llamarle a la filosofía kantiana, ¿sí?
El nombre que te he puesto acá para entrenarte con eso es fenomenalismo. Es otra manera de llamar a la filosofía de Immanuel Kant. Bien, ahora también existe otro término. Bien, es filosofía trascendental o idealismo trascendental. El verdadero nombre de la filosofía kantiana es este, bien, idealismo trascendental. Ya por cuestiones prácticas, ¿no? Pedagógicas, se le llama criticismo, ¿no? Porque esos libros son crítica a la razón práctica, crítica a la razón pura, crítica del juicio, entonces ya, por eso lo van a llamar criticista, ¿ok? Pero recuerda que en este caso, bien, recuerda que en este caso su verdadero nombre es este, idealismo trascendental, o si quieres llamarle, bien, fenomenalismo, ¿no? Bien, chicos, avanzamos. Bien, a ver, la pregunta número 2. Rook, tras haber recibido mucho daño emocional, dice, ¿no? Ya, clásico, chicos, ¿no? Ya no siente piedad de los sentimientos de los varones. Por eso, un día que le fue infiel a su enamorado Henry, le dijo que estaba en una clase en línea y por eso no contestaba su celular. A la profe. Le fue infiel y le metió el florazo. No estoy en clase, le dice, ¿no? A la semana siguiente, cuando él quiso verificar la información y le preguntó por qué no contestó ese día, Rook le responde diciendo que no sintió el teléfono porque estaba en el carro yendo a visitar a su mejor amiga. Entonces, tras esta contradicción, el chico comenzó a dudar de ella. Claro, pues, porque tú sabes que cuando una persona se contradice, bien, así de esta manera como lo ha hecho Ruth, bien, por lo menos en una de las dos oportunidades te ha mentido. Por lo menos en una de las dos. Si es que no hacen las dos, ¿no? Entonces, ya, ok. Su enamorado, inconsciente o conscientemente, bien, entiende que el conocimiento cómo es. Jovencitos, ¿cuál es la clave aquí? A ver, vuélvanse participativos, bien, están mudos el día de hoy. Bien. ¿Qué clave marcarían? Bien, aquí sí ya tengo que esperar, ¿no? A que haya clave por parte de ustedes, ¿no? A ver, bien. Qué clave sería? Bien. Quizás Allison, ¿no? Quizás Stephanie, quizás Gert, Lee, Leo, bien. Quizás Karina, Jonathan, bien. Carmen, Leonardo, Vladimir. ¿Qué contestarán acá? Bien. ¿Se acuerdan de eso del principio de no contradicción? Que las cosas solamente pueden ser de una manera, bien, si no van a ser, pues, evidentemente falsas, bien. ¿Cuál será, jóvenes? Bien. ¿Cuál será la clave en este caso? Bien. Vamos a ver. No está inhabilitado el chat, ¿no? Bien. O no sé si es que están en algún torneo de Among Us, ¿no? O están jugando Free Fire entre todos, ¿no? Y el profesor está ahí, ¿no? Y están comentando ahí, ¿no? En el juego. Ah, sí, el profesor está hablando de esto, ¿no? Ya regresa, pausa, ¿no? Pausa la partida, ¿bien? Y regresa para aquí, ¿bien? ¿Cuál será esa característica del conocimiento jovencito? Vamos, ¿bien? Pues espero, ¿ah? ¿Bien? O quieren que comience a pasar lista con la tutora. No creo, ¿no? Voy a estar pasando lista así, a ver, presente, ¿no? A ver, vamos a estar a ver, ¿a quién están? Son tan 13 que casi todo el salón, bien. Alison Denise, bien. ¿Presente o no presente? Bueno. Ángel y Alison, ¿presente o no presente? Bien. No creo que tengan que llegar a los extremos, chicos. Vamos, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la clave que le sale en este caso a ustedes? Bien. Digan algo, ahora no sé si que me estarán escuchando. Estoy, quién sabe que estoy en una simulación. Bien, jóvenes, los estoy esperando. Ah, chicos, ¿no tienen teclado? ¿O hay delay? Ah, voy a entrar con el teléfono, a ver. Bueno, chicos, hemos explicado esto de manera pausada, bien, de manera que se pueda comprender bien, ¿ok? Bien. Necesito una respuesta por parte de ustedes, también para saber si están acá presentes, ¿no? Bien. ¿O qué pasa, chicos? ¿Hay algo que les haya molestado de mi parte, por lo cual me tengan que haber hecho la ley del hielo? No creo, ¿no? ¿O no se entienden mis explicaciones, bien? ¿O qué es lo que sucede, papis? ¿Por qué no están aquí presentes, no? ¿Por qué no están participando, jóvenes, alumnos, no? Creo que se hayan rendido con su meta de ingresar a la universidad. Vamos, chicos, ¿qué pasa? ¿Bien? ¿Están acá o no están acá? Me desconecto y creo que al parecer no, ¿bien? Ni cuenta se van a dar. ¿Bien?
Se han puesto de acuerdo. No hay que hablar de la profe, dice. Pero expliquen, pues, jovencitos, ¿no? Si hay alguna cosa que tengan que aclararles, ¿no? O algo por el estilo, ¿bien? ¿Qué sucede? O hay delay en el chat. ¿Cómo será? A ver, por fin una respuesta, ¿no? A ver, por fin una respuesta, ¿bien? De Vladimir y de Daria. Ah, sí están acá presentes, ¿no? Bueno, vamos a ver qué. Angeli, no sé si es que hay delay o qué, o qué sucede, ¿bien? A ver, ustedes dirán, no, profe, no llegan los mensajes rápido, ¿no? O dirán nada, ¿no? O se quedarán callados, si es que efectivamente sí. El hecho de que tenga jovencitos, y les expliqué, a ver, mira, retrocedamos ya, papi, mira, al parecer, bien, no sé si no hay concentración, ¿no? O digamos hay prejuicio con el curso de filo de que es tranca, ¿bien? Aquí está, jóvenes, ¿bien? Aquí están las características, ¿bien? ¿Cuáles son las características del conocimiento? Bien, la primera es que es objetivo, que tiene que demostrarse las cosas tal cual son, necesario, no puede violar el principio de contradicción, solamente puede ser de una sola manera, ¿bien? Universal, que es válido para todos los sujetos cognoscentes, ¿bien? O sea que la prueba que yo muestro cuando lo fundamento, pues puede ser aceptada por cualquiera. Y fundamentado es que yo me voy a basar en pruebas empíricas, ¿no? O en todo caso, profesor, en hechos, ¿bien? O en demostraciones matemáticas para afirmar que lo que yo he dicho es verdad, que lo que yo he dicho es cierto, ¿no? Si es conocimiento verdadero. Por lo tanto, jóvenes, vamos a ver aquí, ¿bien? Vamos a ver aquí, ¿bien? ¿Bien? Que la respuesta, ¿no? Él se da cuenta de que Arruga tenía una contradicción. Por lo tanto, ¿cuál es? Bien, por lo tanto, pues en este caso, bien, besito, bien, conocimiento, bien, necesario, tiene que ser, bien, necesario, ¿ok? Entonces, recuerden esto de acá, jóvenes, siempre. A ver, vamos a leer la pregunta número 3. Dice, Rodrigo sospecha, bien, que los cientos de millones que invierte el gobierno en publicidad en los medios de prensa tradicional en realidad son una forma encubierta de comprar los favores de estos mercenarios comunicacionales. Ya, Rodrigo es de la postura, pues, ¿no? Dime quién te paga y te diré quién eres, ¿no? Entonces dice, no sé, me parece sospechoso que la prensa tradicional esté cobrando tanta plata por parte del gobierno. Luego dice, sus sospechas se agravan, ¿no? Cuando se entera que muchos familiares de los periodistas nacionales tienen millonarios contratos con el Estado en el actual gobierno. Harto de esta situación, decide no volver a ver televisión ni comprar periódicos y solamente se informa de lo que pasa en el país y en el mundo en base a páginas humorísticas, las cuales presentan los hechos de la manera más irreverente posible, sin distorsionarlos para manipular la opinión del espectador. Uy, entonces Rodrigo dice, ¿sabes qué? Apaga la tele, ¿no? Bien, y infórmate simplemente de los hechos, bien, por memes, y ya luego tú interpretas, ¿no? Bien, los hechos bajo tu propia opinión, pero no busques pues a alguien que te esté diciendo qué es lo que tú tienes que pensar necesariamente, ¿no? Entonces, bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bien, según la teoría del conocimiento, ¿cómo está buscando, ¿no? Que sea el conocimiento, ¿no? Rodrigo, ¿cómo está buscando que sea la información que él consume? Bien. ¿Cómo tendría que ser en este caso? ¿Bien? Tres, ¿qué clavecita sería? Vamos, los vuelvo a esperar, ¿bien? Bien, los vuelvo a esperar. Tres, claro. Objetivo, pues, Vladimir. Claro que sí, ¿bien? Tres, avión, en este caso será, pues, objetivo, claro, ¿bien? Que no sea de carácter subjetivo, ¿bien? Entonces, bueno, esta será, pues, una respuesta adecuada, ¿bien? Ahora, chicos, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bien, tenemos que ver, pues, acá, ¿no? La pregunta número 4, ¿bien? Vamos a hacer un pequeño teatro con respecto a esto de aquí, ¿bien? Escuchen, ¿bien? Una pregunta que podría venir tipo de eco, ¿no? A ver, Lisette va donde su flaco, donde su enamorado, donde su novio, y de frente, ¿no? Ni siquiera pregunta, le dice, bien, oye, ¿con cuál de tus mujeres has estado el viernes a las 7:15 en Plaza Norte, ¿no? Ni siquiera le pregunta si está con otra, bien, de frente asume que son varias, ¿no? Y encima le pregunta por cuál, ¿no? ¿Con cuál de tus mujeres has estado el viernes a las 7:15 en Plaza Norte? Con razón llamé a tu fijo y tu mamá me dijo que no estabas. Qué casualidad que todo cuadre, te dice, ¿no? He venido a terminarte por infiel. Bien, ok. Rodrigo le dice, amor, ya vas a comenzar. Por Dios, he estado aquí en la casa tranquilo, no las tonterías, ¿ya? Le dice me está diciendo loca, bien, no te creo nada, ¿no? Mi mejor amiga te vio con una de esas mujerzuelas y ¡plin! Lisette tiene un punto, que lo llamó al fijo y le dijeron que no estaba, ¿no? La suegra le dijo, no está mi hijo, bien, ok. Bien, y aparte de esto de aquí, bien, su amiga, peor aún, ¿no? Justo le dijo esto, ¿no? Ya, pues ya con esto que explotó, le dice, ¿no? Pasa el rato, bien, y Rodrigo le dice, ya, mira, toma, acá está. Estas son las grabaciones de las cámaras de seguridad. Se ve
claramente que salgo a las 7:04 y regreso a las 7:20 con una bolsa de papitas y una gaseosa en la mano, ¿no? Y le sale, ah, seguro ahí te fuiste a ver a tu otra mujer, no te creo nada, eres infiel, ¿no? La clásica. Y bueno, Rodrigo le dice, amor, a ver, vivo a 40 minutos de Plaza Norte, piensa un poco. ¿Cómo voy a ir y venir en tan poco tiempo? ¿No? O sea, no soy Goku para hacer la teletransportación. Es imposible que haya estado ahí. Yo lo tenía que usar lente más bien, ¿no? Bueno, ya luego la abraza, ¿no? Ya, no, pero ya, ven, ven, ya, bueno, ya. La besa, ¿no? Ya, la abraza, le da un poco de cariño y ahí ella cede, ¿no? Bien. La estrategia del chico para demostrar su inocencia es afín a la doctrina nociológica conocida como. A ver, jovencitos, ¿bien? Bueno, al parecer no hay respuesta, ¿bien? Yo mismo mejor lo explico. ¿Qué es lo que está haciendo Rodrigo? Bien, Rodrigo en este caso está mostrándole, bien, imágenes que ella tiene que ver, ¿sí? Pero ella, a pesar de las imágenes que ve, que sale a las 7:04, bien, y regresa pues a las 7:20, sigue dudando. Entonces, primero le dice que vea, que capte a través de sus sentidos, y luego le dice que sobre eso que ha captado, razone un poco, ¿no? Que saque su cuenta. Mira, si vivo a 40 minutos de Plaza Norte, ¿no? Solamente en ida y vuelta, ¿cuánto tiempo es? Es 1 hora y 20. Ahora, mientras te diga, no cuadra, pues, mi amor, no cuadra, ¿no? Entonces, primero sentidos y luego razón, ¿qué tendríamos? Bien, bien, en este caso, sería criticismo, pues. Porque primero le hace ver, bien, con su propio sentido, con sus propios ojos, bien, en la cámara de seguridad, que sale a las 7:04 y regresa a las 7:20, ¿no? Ahí, con una bolsa de papas. O sea, se fue a comprar, pues, ¿no? Una gaseosa, ¿no? Y papitas para comer. Y ahora, bien, como ella sigue sin creer, tras ver la evidencia empírica, tras utilizar sus sentidos, que ella misma lo está viendo, él le pide, ¿no? Piensa, razona los datos de tus sentidos, ¿no? Sí, ¿no? Ya, bueno, sí tiene razón, ¿no? ¿Cómo va a ir y venir en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que es criticismo. Primero los sentidos, luego la razón, ¿bien? Ambos a la vez, ¿bien? Por eso la clave de la pregunta número 4 es casita, joven, ¿bien? Es casita. Bien, ahora vamos a hablar pues al respecto de qué, vamos a hablar al respecto de la epistemología, o también conocida con el nombre de teoría de la ciencia. Bien, teoría de la ciencia. ¿Qué es lo que tenemos que tener, jóvenes, en este caso presente? Bueno, viene de aquellas dos voces griegas, ¿no? Episteme y logos. Bien, teoría, profesor de la ciencia. La palabra, tanto palabra razonada, que me habla sobre la investigación de tipo científico. ¿Qué vamos a estudiar acá, profe? Bueno, la estructura de la ciencia, bien, el método científico, qué es lo que hace que existe el conocimiento científico, y así sucesivamente múltiples cuestiones con respecto a esto. ¿Por qué? Porque las ciencias son particulares, o sea, estudian una región de la realidad. Por ejemplo, si queremos estudiar, jóvenes, a los seres vivos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que recurrir a la famosa biología. Bien, por ejemplo, para estudiar, profesor, a los seres vivos. Si queremos estudiar, por ejemplo, a la materia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recurrir a la química. Bien, que tiene por objeto de estudio la materia, hasta donde mis profesores me enseñaron en la academia, ¿no? Quizás ya la definición cambió, ¿bien? Si no, me actualizas, ¿bien? Porque a mí me gusta estar actualizado siempre. Bien, aparte de esto, vemos que si yo quiero estudiar la ciencia, o sea, que haya una ciencia que tiene por objeto de estudio a la ciencia misma, me voy a dar cuenta de que no. Me voy a dar cuenta de que no hay una ciencia particular específica que estudie a la propia ciencia. ¿Bien? ¿Qué ciencia estudia la propia ciencia? Ninguna, profe. Lo que la estudia es la epistemología. Y la epistemología es una rama de la filosofía. Es una disciplina filosófica, ¿no? Como hemos visto, pues, en la introducción a la filosofía, ¿bien? Cada vez que aparece una ciencia, bien, esta se ha separado, ¿no? De la investigación filosófica. La última ciencia que se separó de la filosofía fue, pues, precisamente la psicología, ¿no? ¿Bien? La psicología fue una de las últimas ciencias, ¿no? En 1879, ¿bien? Entonces vamos a ver que para estudiar a la ciencia hace falta la epistemología. Ok, chicos, ¿y qué pregunta se plantea la epistemología o qué nos va a enseñar? Pues nos va a enseñar a diferenciar dos cosas, ¿bien? Una cosa es la ciencia, que es la actividad, jovencitos, ¿bien? De búsqueda del conocimiento,
conjunto de conocimientos, y otra cosa es el conocimiento científico, que es el resultado de la ciencia. Es el resultado de la investigación de tipo científico. Entonces, la ciencia en general es un conjunto de conocimientos, ¿bien? Que tiene la característica de ser sistemática, ¿bien? O sea, nos da conocimiento al respecto del universo, ¿bien? Y por ella establecemos leyes, por ejemplo, ¿no? Principios. Como siempre les digo, jóvenes, no hay que confundir ciencia con cientificismo, ¿no? El cientificismo es aquella postura, aquella doctrina que me dice que la ciencia pues tiene un carácter infalible, ¿no? Que la ciencia nunca se equivoca. Pero no, no es así, ¿bien? El científico, ¿no? El verdadero científico, el verdadero epistemólogo, ellos aceptan que la ciencia tiene un carácter perfectible, o sea, que se puede seguir mejorando, que no tiene las respuestas últimas al respecto de cómo es el universo, ¿bien? Más bien a la ciencia le gusta estar equivocada. Bien, a los verdaderos científicos les gusta estar equivocados porque cuando se dan cuenta que están equivocados, bien, es porque hay algo más por descubrir y ellos están pues siempre buscando, ¿no? Bien, la próxima respuesta y así sucesivamente para ir teniendo cada vez un conocimiento más exacto, ¿bien? Y el conocimiento que se va a obtener de la ciencia, obviamente, chicos, es el conocimiento científico que es resultado de emplear el método, ¿no? Método que vamos a ver también más adelante, que ya tú desde el colegio más o menos ya lo sabes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, ¿cuáles son las características del conocimiento científico? Bien, características del conocimiento científico. Bueno, vamos a ver que al igual que con el conocimiento en general, es objetivo, ¿no? O sea, no importa, ¿bien?, tus deseos, opiniones, anhelos, costumbres, tradición, prejuicio, al momento que haces ciencia. Bueno, no debería de importar, porque hay muchos debates con respecto a esto, ¿no? Mucha gente dice que la ciencia es objetiva, objetiva, objetiva. Ya, pero ¿hasta qué punto puede ser objetivo algo que es hecho por un sujeto? Muchas veces los científicos tienen sus propios intereses personales, sus propios deseos, ¿no? O una propia ideología política que va a contaminar en muchas ocasiones su investigación, ¿bien? Le das el caso, pues, de los investigadores, ¿no? De la Unión Soviética, ¿no? Hay un caso muy famoso, ¿bien? El caso de por qué, pues, en gran medida la Unión Soviética padeció hambre. Porque un investigador estaba haciendo referencia a que algunas plantas, ¿bien?, por cuestión de la herencia, por cuestiones genéticas hereditarias, o sea, de qué raza específica es una planta, ¿bien?, dentro, ¿no?, de las variedades que hay, múltiples, ¿no?, razas dentro, ¿no?, vamos a ver que puede adaptarse mejor o peor a determinado ambiente. Pero eso es algo completamente normal, pero para los soviéticos decían, no, que eso es fascismo, ¿no? El hablar que una raza de planta es mejor que la otra es fascismo. Entonces, bueno, lo mandaron acá y justo él estaba a punto de descubrir, ¿no? De mejorar una planta, ¿no? Así para ver, pues, que iba a ser lo que tenga una mejor producción y que la cosecha no se pierda, ¿no? Porque, bueno, en Siberia, pues, tú sabes que el calor no hace, ¿no? Entonces, una planta que resista bien el frío, ¿bien? Y bueno, lo mandaron a silenciar, ¿bien? Lo excomulgaron, ¿no? Eso es ciencia fascista, le dijeron y, bueno, hicieron caso a los científicos que decían que no, que todo depende del ambiente. No, 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 todo depende del ambiente de factores externos, ¿no? De la relación social, poco más le faltaba decirle, de la planta con el entorno. Entonces, esas opiniones personales que tenían esos científicos de la Unión Soviética, ¿bien?, determinaron que la investigación no avance, pues, ¿no? Y precisamente no tuvieron éxito y, bueno, las cosechas, pues, se perdían, ¿no? Gran cantidad de personas muriendo de hambre, ¿bien? Entonces, hay que ser lo más objetivos posibles con respecto a la investigación científica. Ahora, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que el conocimiento, bien, científico también tiene la característica de ser metódico, bien, la metodología de la ciencia, ¿no? Los pasos que vamos a ver más adelante, bien, más adelante. Racional. Cuando tú hagas, joven, una investigación, ¿no? Cuando tú te manden a hacer un paper, por ejemplo, en la universidad, o cuando hagas tu tesis, ¿no?, que es una investigación científica en muchos casos, bien, te vas a dar cuenta que para tú hacer ciencia no necesariamente tienes que solo saber operar, ¿no?, a nivel mecánico, ¿no?, o a nivel técnico. También tienes que tus resultados saberlos comunicar, ¿bien? Entonces, sacar conclusiones en base a la evidencia que estás viendo. Y para eso te sirve la razón, ¿bien? Tienes pues que ser racional, ¿no? Tienes que presentar, ¿no?, cómo encaja esto de acá con las teorías que anteriormente se han presentado, ¿no? Esa parte de la tesis se le conoce con el nombre de discusión de resultados. Ah, si es que te acuerdas de lo que te estoy hablando cuando estés haciendo tu tesis, te acordarás, ¿no? La discusión de resultados es la parte racional de la investigación científica, ¿no?
Ya, yo tengo datos crudos, como se le llama. ¿Cómo interpreto esos datos que he obtenido de mi investigación? Ya, esa será pues la parte racional de la ciencia. ¿Bien? Fundamentado, ya sabemos pues, ¿qué es más fundamentado que la ciencia, no? Si precisamente para hacer ciencia te pide pues que haya contrastación de la hipótesis, ¿no? Una demostración. Pruebas, profesor, necesariamente. Bien. Y regional, bueno, significa que estudia la realidad por partes, ¿no? Y esto es lo que lo diferencia de la filosofía. ¿Bien? En el concepto acá tenemos pues, por ejemplo, la foto, ¿no? Una persona que está realizando una investigación en un laboratorio de nivel bioseguridad 4, ¿no? Bioseguridad nivel 4, ¿no? Bueno, ahí está, pues, ¿no? Realizando investigación científica, ¿bien? Y aquí tenemos la forma en la que ha ido evolucionando, ¿bien? La forma de ver el mundo, la forma de ver el universo a lo largo de la historia, ¿no? Antes se creía, bien, antes se creía, pues, que la Tierra era el centro de todo, ¿no? Y acá está ¿no? La revolcado de Venus, ¿no? ¿Bien? De latín, profesor, ¿no? ¿Bien? O sea, la revolución, las vueltas que da, qué cosa, ¿bien? El giro de Venus, ¿no? De Mercurio, de la Luna. Mira, el Sol estaba como que entre Venus y Marte, ¿no? Para ellos, ¿no? Son muy interesantes, pues, estos mapas, ¿no? 365 días, 6 horas, te dicen, ¿no? Ahí está, mira. Y exacto, ¿ah? O sea, predecida, ¿no? Con horas incluso, ¿no? Cada cuánto tiempo, bueno, supuestamente el Sol le daba vuelta a la Tierra, ¿no? Pero luego deja de ser así, dejamos de entender las cosas desde esta perspectiva y tenemos pues ya, ¿no? Que ahora el Sol, bien, va a estar en el centro, bien, en el centro de todo, bien, en el centro del sistema solar, y luego la Tierra está girando alrededor de este, ¿sí? Y pasa el tiempo hasta llegar pues a esta representación que es la última que nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué cosa es esto, profe? Bueno, aquí en esta se le llama la simulación del milenio, en esta representación, cada punto luminoso que tú ves, cada nodo que tú ves, bien, por ejemplo, es este nodo de acá chiquito, es un cúmulo de galaxias. Entonces, la información que tenemos del universo es que más o menos esta sería su estructura, ¿no? Entonces, cada puntito es un cúmulo de galaxias, alrededor pues de 10, 20 galaxias, ¿no? Entonces, esto se ha computarizado, se ha procesado para generar una imagen, ¿sí? De toda la información que tenemos, ¿no? De todos los radiotelescopios y todos los instrumentos que hemos fabricado. Entonces, bueno, aproximadamente esta será la estructura del universo, ¿sí? Bueno, por eso le llaman la simulación del milenio. ¿Bien? Entonces, hoy en día sabemos que la estructura del universo es esta. ¿Qué descubriremos más adelante? No sabemos, ¿no? Todavía no sabemos. ¿Bien? Entonces, avanzamos, jovencitos. La clasificación de la ciencia, ¿no? Vamos a ver. La ciencia, según su objeto de estudio, se puede dividir en dos, ¿bien? Ciencias formales y ciencias fácticas. ¿Qué quiere decir esto de acá? Bien, profe, que las ciencias sean formales significa que solamente van a estudiar entidades ideales, ¿bien? Y en este caso tenemos, por ejemplo, a la matemática y a la lógica. O sea, aquí no interesa el contenido, sino solamente interesa la estructura, ¿bien? Por ejemplo, si es que yo sumo así, ¿no? A ver, 7x, profesor, bien, más 3x, no me interesa qué cosa es x, ¿no? No me interesa si es papa, camote, bien, lo que sea, no me interesa el contenido, solamente me interesa la manera en la que yo puedo relacionar esto de aquí. Entonces ya, bueno, 10x, obviamente, profe, ¿no? Bien, entonces, bueno, independientemente de lo que sea x, ¿bien? El conocimiento es formal. Y la lógica, no sé si es que han llevado el tema de lógica con algún profesor de matemática, bien, en este caso puede ser o aritmética o RM, ¿no? Probablemente hayan llevado con él. Bien, eso de la lógica proposicional, bien, P, si P, entonces Q, bien, P, bien, por lo tanto, Q, ¿no? Este razonamiento es válido, bien, por ejemplo, si yo tengo acá, si llueve, entonces la ropa del tendedero se moja. Llovió, por lo tanto, la ropa del tendedero se ha mojado. ¿Eh? Es una estructura de razonamiento válido y se puede aplicar para múltiples situaciones, para múltiples circunstancias. No me interesa tanto a qué circunstancia, a qué contenido hace referencia, sino me interesa la estructura del razonamiento. En cambio, en las ciencias fácticas sí me interesa, ¿bien? El contenido, porque estamos estudiando hechos. ¿Bien? Fáctico, profe, que viene del latín factum, que significa hecho, ¿bien? Y en este caso estamos haciendo pues referencia a algo que está en el mundo real, ¿bien? Y aquí pues es un conocimiento empírico, no un conocimiento a través de los sentidos, ¿bien? Por ejemplo, la biología, la física, ¿no? La economía, ¿bien? Estudian hechos, ¿no? ¿Bien? Posibles de ser analizados. La única ciencia que son 100% exactas son las ciencias formales, ¿bien? Después las fácticas solamente van a ser aproximativas, ¿bien? Eso es lo que quería pues comentarles en esta ocasión.
Ahora, hay otra clasificación que es según la función, según para qué sirve. Bien, aparecen las ciencias puras, también llamadas teóricas o teóricas, y las ciencias aplicadas, también llamadas prácticas. Bien, ¿qué significa, jovencitos, esta de las ciencias, bien, teóricas o prácticas? Bien, lo que acabamos de ver hace rato, bien, que eran pues ciencias que se diferenciaban en formales y fácticas, bien, ambas para esto, ¿no? Según la función van a ser ciencias teóricas, porque lo único que buscan es producir más conocimiento. O sea, si tú vas a la facultad de física pura, por ejemplo, bien, que se busca incrementar el conocimiento al respecto de la física. Pero ¿qué es lo que hace el ingeniero con ese conocimiento físico y matemático? Lo aplica, bien, para satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Por ejemplo, construir una máquina, por ejemplo, un celular, por ejemplo, ¿no? Claro, primero se tuvo que hacer a nivel teórico cómo es que las ondas electromagnéticas funcionan, y luego ya se encontró la aplicación práctica para aquellas ondas electromagnéticas, ¿no? En este caso para telecomunicaciones, por ejemplo, ¿bien? Wi-Fi, por eso. Entonces hay toda una teoría detrás de cómo funciona esto, ¿sí? Ahora, bien, bueno, es necesario aclarar, ¿no? Que para esta clasificación de las ciencias, según el objeto de estudio, ¿bien? Las ingenierías no serán ciencias, serán una técnica nada más, muy avanzada, muy respetable, muy chévere, interesante, lo que tú quieras, pero no dejan de ser técnicas, ¿bien? La ciencia para esta clasificación es netamente teórica, pero ya como hoy en día pues se tiene la creencia de que solamente el conocimiento científico es válido, ¿no? Entonces, ay no, sí, yo también quiero ser llamado científico, bueno, ¿no? Entonces ya también pues aparece la función aplicativa, ¿no? De la ciencia que te dice. Lo que estamos viendo aquí, jóvenes, es el computador cuántico de IBM, ¿ok? Hasta donde tenía registrado, este es su computador cuántico más avanzado. Probablemente ya esté en construcción de otro más, ¿bien? Esto utiliza la física cuántica, que al principio, pues durante los años 20 solamente era algo teórico nada más, y aquí ya se le está encontrando su primera aplicación, ¿no? Que es generar pues una computadora que es extremadamente veloz, bien, que ella es increíblemente veloz, que deja en ridículo a cualquier servidor que nosotros podamos ver, pues, ¿no? De computación tradicional, ¿no? ¿Bien? Lo que se viene quizás en los próximos 10, 20 años, ¿no? Bien, de acá a 10, 20 años ya será pues comenzar a hablar de computadoras cuánticas, ¿bien? Lo que viene. Ahora vamos a ver qué función tiene la ciencia. ¿Para qué sirve la ciencia en general, profesor? Son 4 sus funciones, ¿bien? Ya hemos visto las características del conocimiento científico, la clasificación de la ciencia. Ahora vamos a ver qué funciones tienen las ciencias. La primera es la descripción. Es responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo es que es un objeto? ¿Bien? ¿Cómo es que es un objeto? Por ejemplo, profesor, ¿bien? Vamos a ver, pues, ya, imaginando, ¿no? Ya imaginando que tú, ¿no? Amiga, le has terminado tu flaco, ¿no? Bien, y el chico, pues, pregunta, ¿no? Bien, tú me dejaste por otro, tú dices, sí, la verdad es que sí, ¿no? Ya. Dime, ¿cómo es él, ¿no? Bien. Entonces te está pidiendo una descripción de él, ¿no? ¿Cuáles son sus propiedades? Querrás saber, pues, si es más alto, ¿no? Si es más guapo, si tiene más dinero, si es más inteligente, qué sé yo, ¿no? Una descripción, ¿cómo es algo? Bien. La ciencia te dice, ¿cómo es el árbol? Mide tanto, tiene tantas hojas, ¿no? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, por eso es que la ciencia es objetiva, pues me dice el cómo es algo, ¿bien? Aparte tenemos la explicación, ¿bien? Las causas o el por qué, ¿no? Claro, responde a la siguiente pregunta, ¿no? Bien, la causa de algo, el llamado, el famoso por qué. Por ejemplo, ¿cuál es la causa de la lluvia? ¿Bien? Realmente el profesor de geografía viene y nos da una cátedra muy chévere al respecto de cómo es que el ciclo del agua, bien, genera la lluvia, ¿no? Entonces, la lluvia, ¿por qué se genera, profesor? Bueno, se genera porque, bien, el agua de los mares se evapora, bien, se forman las nubes y luego estas nubes se precipitan, ¿no? Bien, y explica cómo es que se da este fenómeno, ¿bien? Te da el porqué de que esto sucede. O por qué quizás cuando hay muchas personas postulando para un puesto de trabajo, los salarios bajan, por ejemplo, ya viene el profesor de economía y nos explica con las leyes de la economía esto de acá, ¿no? Bien, claro, y siempre pues los alumnos que buscan una explicación están aquí, ¿no? En el por qué sucede esto, ¿bien? Más que una descripción. Ahora, la ciencia predice, claro, jóvenes, que la ciencia predice, ¿bien? Predice. Vamos a ver que te da nuevos posibles eventos, ¿no? Nuevos posibles eventos, como que te dice lo que va a pasar mañana más tarde, o sea, tú puedes predecir a qué velocidad va a caer un cuerpo si lo sueltas de 50 metros de altura, ¿bien? Si tienes la masa, sí, claro que sí. Si tienes la gravedad, claro que sí.
tú puedes predecir cuándo va a venir el próximo, otra vez el cometa Halley, por ejemplo, ¿no? Cuándo va a pasar por la Tierra, función predictiva de la ciencia, ¿bien? Entonces la predicción es eso, adelantarse a los hechos, ¿bien? ¿Ok? Aplicación, bueno, lo que estábamos viendo hace rato, ¿no? Utilizar, bien, el conocimiento teórico para generar, pues, tecnología, para generar técnicas, ¿no? Bien, maneras de hacer las cosas, ¿no? Artes para hacer las cosas, ¿bien? Y ya, profe, tecnología, bueno, será, pues, el resultado de la aplicación técnica, ¿no? Máquinas, profesor, ¿bien? Entonces, bueno, yo aplico la ciencia para curar también, en el caso, ¿no? De la medicina, por ejemplo, ¿bien? Entonces, esas son las 4 funciones de la ciencia. Y el método científico, jovencitos, tenemos que estudiarlo según la perspectiva de San Marcos, ¿ok? Escúchame bien lo que te voy a decir. Según la perspectiva de San Marcos, nosotros tenemos 4 pasos del método científico, ¿bien? 4. Yo sé que en tu libro de otra academia, yo sé que en los libros que hay en tu casa, puedes encontrar variaciones en esto, ¿bien? Gente que te va a decir pues, que el método científico tiene 27 pasos. Hay un libro de Bunge, ¿no? Larguísimo, pues, ¿no? Pero, vamos a ver que San Marcos lo simplifica y lo reduce a 4. ¿De dónde viene la palabra método? Del griego metajodos, que significa camino, ¿no? Para llegar a una meta en este caso. Ahora, bien, ¿cuál es el primer paso? El problema. ¿Qué es el problema, profesor? Es plantearse una pregunta. ¿Bien? Plantearse una pregunta. Es observar la realidad y darse cuenta de que algo, ¿bien? Todavía no tiene explicación. Entonces hay que conocerlo, pues, ¿no? ¿Por qué es que está sucediendo esto de aquí? Bueno, ¿no? ¿Cómo se origina, por ejemplo, el cáncer de colon, ¿no? ¿O por qué nacen los bebés con microcefalia? Es un fenómeno, es algo que existe. Hay que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué se da? ¿Cómo se da? ¿Bien? Problema. Por ejemplo, el problema que hubo antes, ¿no? Era, oye, ¿y este nuevo virus qué cosa es, ah? ¿Te acuerdas, no? Hace un año, ¿no? Que todo el mundo estaba, pues, investigando justamente por estas fechas, ¿no? Hace un año ya, exacto, ¿no? Todo el mundo estaba investigando, ¿no? ¿Qué cosa es ese COVID, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Pertenece a la familia de los coronavirus? ¿Qué cosas son los coronavirus? Y así sucesivamente, ¿no? Bien. Entonces, bueno, se comenzaban a declarar estados de emergencia y todo, ¿no? Y la comunidad científica se planteó el problema, ¿no? ¿Cómo inmunizar a las personas, ¿no? ¿Cómo hacer para inmunizarlas, para que no les afecte, para que no mueran, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver que se plantea una hipótesis, ¿bien? Que es una solución tentativa a aquel problema. Por ejemplo, la hipótesis que se ha hecho, pues, o que se hizo en esta época, ¿no? Unos 4 o 5 meses después, es que existen determinadas formas de generar inmunidad. Algunos postularon que a través de una cadena de ARN, otros que un virus desactivado, ¿no? Otros cada uno distinto método. Ahora, no cualquier solución tentativa califica como hipótesis, ¿ah? Por ejemplo, si es que tú dices que el origen del cáncer de colon es porque viene un duende, ¿no? Y bueno, no sé, te hace pues una revisión de tu colon o te araña por dentro de tu colon y por eso te da cáncer, bueno, eso no va a ser una hipótesis, ¿no? Hipótesis tiene que partir del estado de la cuestión. ¿Qué investigaciones hay al respecto de esto de acá, ¿no? ¿O qué investigaciones hay ante fenómenos similares? ¿Cómo se originan los otros cánceres, por ejemplo, ¿no? Entonces ya el científico dice, ya, ok, como los otros cánceres se originan por esta manera, probablemente el cáncer de colon se origine por esto. ¿Bien? Entonces es una solución en base a qué, bien, en base pues a el estado de la cuestión, como se le llama, ¿no? El conocimiento que hay hacia fenómenos, bien, similares. Bien, jóvenes, a ver. Luego que yo he planteado una hipótesis, bien, viene la contrastación. Y muchos dirán, profe, el experimento. Sí, pero no necesariamente es experimento. La contrastación puede ser de dos maneras. Puede ser a través de la observación, ¿bien? Y puede ser a través del experimento. Bien. ¿Cuál es la diferencia, profesor, entre observación y experimento? A ver, que en uno yo espero que las cosas se den de manera natural, ¿bien? Yo no manipulo la realidad, ¿bien? Y en el experimento yo recreo, ¿no? La realidad de manera artificial. Recreo artificialmente la realidad. Por ejemplo, a ver, tú tienes un problema. Es, ¿mi enamorado me es fiel? Tú tienes tu hipótesis, lo veo sospechoso, seguramente me es infiel. Entonces, tu hipótesis tú la puedes contrastar de dos modos. A través de la observación, o sea, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, le quitas el teléfono, le revisas, lo sigues, por ejemplo, ¿no? Bien, ahí está. Tipo ninja, ¿no, profe? Ya, si me dice que va a salir, espero cerca de su casa y lo voy siguiendo, ¿no? A ver hacia dónde va. Lo observas, ¿bien? O también puedes hacer un experimento, puedes recrear la realidad, ¿bien?
a ver cómo se comporta cuando está con otra chica, ¿no? Bueno, te creas tu cuenta fake, la clásica, ¿no? Y le hablas, hola guapo, ¿qué tal, cómo estás? ¿No? Qué bonito que es, pásame tu pack, yo te paso el mío, ¿no? ¿Bien? Estás haciendo un experimento. O mandas a tu amiga, ¿no? Bien, que es sumamente guapa, a que le coquetee, ¿no? A que vaya a su casa, ¿no? Entonces, bueno, estás recreando, ¿bien? La realidad, ¿bien? O sea, sometiendo a prueba tu hipótesis que tú tienes. Ahora, una vez que tú has obtenido, ¿bien? Resultados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya los rusos dijeron, ¿no? Ya, esta vacuna, ¿bien? Yo creo que si sigo estos pasos, voy a inmunizar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, ¿no? Se inyectó el investigador, luego inyectó a su hija y así la gente del ejército y así sucesivamente, ¿no? Entonces, contrastaron su hipótesis. Y luego, los datos que los obtuvieron, bueno, ya tuvieron que compararlos con la teoría, ¿no? Y los datos, bueno, pueden ser al final que respalden lo que tú crees o que en todo caso contradigan lo que tú crees. Si respaldan lo que tú crees, bueno, chévere, tuviste una solución a tu problema, ya encontraste el conocimiento científico, y si no, luego regresas a el planteamiento de la hipótesis y vuelves a plantear otra vez la hipótesis para volver a contrastar y analizar los datos y así sucesivamente hasta que des con la prueba, ¿bien? Que te va a garantizar que tu hipótesis sí era cierta, ¿no? Entonces aquí ya finalizó la contrastación, ¿bien? De la hipótesis que había tenido, ¿no? Que tuvieron los rusos, ¿bien? Las pruebas pues clínicas con su vacuna. Y así, ¿no? Los laboratorios Pfizer y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, bueno, hemos vivido prácticamente en vivo, ¿no? En carne propia, estando en vilo, ¿bien? Un proceso de investigación científica, ¿no? Que ha tenido pues muchas fases. Bien, jóvenes, entonces de esta manera sí avanzamos y aquí tenemos pues al método, bien, al método científico, bien, aquí está, bien, acá están los pasos o reglas para realizar una investigación, ya sabes cuáles son según la Universidad San Marcos, ¿ok, chicos? Bien, avanzamos y tenemos que hablar al respecto de las leyes y las teorías científicas y decir en qué se diferencian, jóvenes, unos de las otras, ¿bien? ¿Qué cosa es una ley, profe? Bien, una ley es cuando yo confirmo una hipótesis con una experiencia y este de aquí me dice, bien, que regularmente sucede lo mismo en las mismas circunstancias, ¿no? En determinadas circunstancias. Entonces, como esta hipótesis, digamos, bien, me sirvió para explicar un fenómeno, bien, y luego me sirve para predecir un fenómeno, entonces esto se va a transformar en ley. Bien, por ejemplo, bien, tenemos la ley de la gravedad, que me permite predecir, bien, cómo es que se van a comportar los cuerpos, ¿no? Bien. La gravitación universal, profesor, ¿bien? Entonces, cómo es que se va a comportar, por ejemplo, la Tierra, ¿no? O cómo es que la Luna se comporta, o si, por ejemplo, un cohete, ¿no? Llega, pues, a la Estación Espacial Internacional y sale un poco de basura espacial. Tú puedes hacer cálculos, muy complejos, obviamente, pero cálculos al final de cuentas, para saber cuándo es que ese pedazo de material va a reingresar a la atmósfera, hasta cuándo se va a quedar suspendido en órbita y así sucesivamente, utilizando ¿qué? Leyes científicas, ¿bien? Utilizando leyes científicas. Ahora, las teorías científicas se basan en leyes para poder describir, ¿sí? Aspectos mucho más amplios de la realidad, ya incluso de manera sistemática, ¿no? Por ejemplo, una teoría científica muy famosa, bien, será la teoría del Big Bang o gran explosión, o la teoría de cuerdas, que es incluso más compleja, ¿no? La teoría, pues, del Big Bang te dice que el universo proviene de una especie de huevo cósmico, ¿no? Llamado singularidad, el cual atravesó un proceso inflacionario, ¿no? Mal conocido como explosión, ¿no? Porque en realidad es que se está expandiendo constantemente. Y se basa en múltiples leyes que lo confirman, ¿no? Bien, o sea, no es que esto esté, pues, digamos, sacado de la cabeza de cualquier persona que se levantó de buenas un día, ¿no? No, sino que hay múltiples leyes que confirman la existencia, pues, de este fenómeno, ¿no? O que por lo menos te dicen que es lo más probable. Al final sigue siendo un modelo matemático, ¿no? Es una teoría científica que te explica, pues, cómo es que está constituido el universo, ¿bien? Entonces, es un sistema, ¿bien? Que te dice cómo es que está constituido el universo, ¿bien? Entonces, bueno, también, pues, hay que ser, digamos, ¿no? Precisos con hasta dónde pueden explicar la teoría científica fenómenos. Por ejemplo, la teoría del Big Bang puede predecir cómo es que el universo se está expandiendo en este momento y hasta qué punto se va a expandir, ¿sí? Puede predecir esto de acá, ¿bien? Pero ya digamos que hasta cierto punto, ¿no? Bien, cuando aparece una ley que contradice la teoría, pues hay que hacer una revisión en la teoría.
Eso ahí es fundamental, jovencitos. No es lo mismo ley que teoría. La ley es mucho, mucho más bien específica y la teoría es mucho, mucho más general. Bien, jovencitos, entonces de esta manera hemos finalizado con la explicación correspondiente a esta parte, ¿no? De epistemología. Bien, aquí está pues la ecuación de Dirac y con esto nos despedimos, ¿no? Curiosamente, esta es la ecuación de los estados entrelazados de la materia, ¿no? A nivel cuántico, se dice que dos electrones que han interactuado entre sí se van a afectar siempre mutuamente, ¿no? Bien, mutuamente a pesar de la distancia. Es por eso que algunos, quizás, ¿no? De una manera poética, digo poética, ¿no? Porque no es científicamente exacta, le van a llamar pues la ecuación del amor, ¿no? Porque te dice que dos cuerpos que han interactuado, ¿bien? Siempre van a afectarse a la distancia uno al otro, ¿no? En este caso hace referencia a los estados entrelazados de los electrones y bueno, la gente de manera poética romántica te dice pues que son las dos almas que han entrado en contacto y siempre van a estar unidas de alguna forma. Bueno, jovencitos, ¿bien? Habiendo dejado en claro las consideraciones con respecto a la ciencia, hemos llegado al final de la clase, jóvenes. Bien, para la próxima quizás un poco más de participación por parte de ustedes, chicos. ¿Ah? Bien, de todas maneras nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias, jóvenes, y hasta pronto.